Decía un colega al cual yo le pregunté si tomaban presión arterial y en una clínica veterinaria, en un hospital importante de la ciudad de Manizales. Inclusive les pregunté que por qué solamente había un monitor de signos vitales y me dijeron que solamente se tomaba presión arterial en el paciente que iba para cirugía y que se monitoreaba la presión arterial en cirugía, de resto no era necesario. Hola, soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Los invito para que vean mi canal, Sala de Emergencias en YouTube. Me encuentro ubicado en la ciudad de Manizales, Colombia. Mi teléfono 311-502-1449. Recuerden que somos médico veterinario, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Nunca en mi vida he realizado una eutanasia. Llevo más de 30 años y por eso me dediqué al cuidado crítico. Porque me di cuenta que las mascotas necesitaban esa atención, necesitaban esa especialidad para seguirles devolviendo la esperanza a los dueños de mascotas. Es cierto que un paciente crítico es un paciente que está muy comprometido. Es cierto que ese paciente tiene un alto porcentaje de mortalidad, pero esa es la que hay que hacer y esa es la que hay que intentar. Quiero hablarles algo muy corto, porque en el canal Sala de Emergencias pueden ver todos estos programas. Entran a Sala de Emergencias en YouTube y cuando salgan todos los videos le dan clic a los 3 puntos de arriba a la derecha y luego entran a filtros y canal y ahí ven a mi perrita Lolita, una perrita, una terrier alemán. La importancia de tomar presión arterial en perros y gatos y en las especies que nosotros manejemos. En mi caso, que manejo es que tengo orientación o especialización en especies silvestres. Cuando tomamos presión arterial en un paciente, lo hacemos para mirar una de las ventanas fisiológicas del paciente. Y esto nos indica muchas cosas. De las dos presiones arteriales, la que nos indica la perfusión de los tejidos es la presión arterial diastólica. La presión arterial es la oposición que hacen los grandes vasos pulmonar y aorta a la eyección de sangre del corazón o al gasto cardíaco, que es el volumen latido por la frecuencia cardíaca en un minuto. En cada una de las especies, en humanos es de 5 a 7 litros por minuto y en pequeños animales varía entre 80 a 140 por minuto, a veces hasta más. ¿Qué nos puede indicar la presión arterial? Es el asesino silencioso si no lo tomamos. ¿Cuántos pacientes por una hipertensión hacen muertes súbitas? Entonces busquen un médico veterinario de confianza, le dicen: doctor, por favor, necesito que me tome la presión arterial en mi mascota. De la presión arterial, ¿qué podemos obtener? Si sumamos 2 veces la presión arterial diastólica más la sistólica dividido 3, obtenemos la presión arterial media. Esa es la que importa, porque es la que manejamos en paciente crítico y la que manejamos en anestesiología. Esa presión arterial media menos la presión intracraneal, que en perros va de 8 a 14, en gatos de 8 a 12, en humanos de 12 a 20, la podemos subrogar si no tenemos otros métodos, si no podemos colocar unas sondas intradiafragmáticas, sondas cerebrales, o si no podemos medir el diámetro de la vaina del nervio óptico, o si no podemos hacer un Doppler a través del agujero magno y mirar velocidades sistólicas y diastólicas, lo podemos subrogar en un paciente que tiene compromiso respiratorio, en un paciente que tiene pérdida de conciencia, en un paciente que tiene presiones arteriales elevadas con bradicardias compensatorias. La presión arterial media menos la presión intracraneal, que es muy importante medirla en el paciente neurocrítico. Y podemos darnos cuenta
las causas primarias del paciente neurocrítico, que son traumáticas, inflamatorias, compresivas, metabólicas y vasculares. Las vasculares pueden ser isquémicas o hemorrágicas. Las inflamatorias se dan por neuroinfecciones, meningoencefalitis, meningitis aguda, abscesos cerebrales. Las por compresión son tumores. Las metabólicas son encefalopatías amoníacales por hepatitis, síndromes nefróticos o síndromes urémicos o hiperazoemias por problemas renales, hiperglicemias, que también tienen que ver con otros compromisos, y trastornos hiperosmolares en el paciente neurocrítico, que nos va a llevar a un paciente que nos va a convulsionar. Esto es la evaluación del paciente crítico. Y ya lo que se presenta después de esto es las causas secundarias, es lo que viene después. Y ahí sí tenemos nosotros los médicos inherencia, tenemos que saber sobre esto, porque las primarias es con lo que llega el paciente. Y como tenemos inherencia sobre las causas secundarias, tenemos que controlar el edema, la hipertensión intracraneal del paciente, y tenemos que controlar la herniación. Para eso tomamos presión arterial media y presión intracraneal, o la subrogamos. Y esa presión arterial media y presión intracraneal debe estar entre 60 y 100 milímetros de mercurio. Ojalá se mantenga entre 60 y 70. Cuando está por debajo de 60, quiere decir que el paciente está entrando en un estado de isquemia. Ese cerebro se está inflamando, está aumentando la presión intracraneal y no está llegando oxígeno al tejido cerebral. Y el paciente va a hacer una muerte encefálica en cualquier momento. Y todo esto lo llamamos presión de perfusión cerebral. Es la diferencia entre la presión arterial media o la PAN y la presión intracraneal. Hay otro parámetro a medir en el paciente crítico, y se llama el índice de choque. El índice de choque del paciente crítico debe estar entre 0.5 y 0.7. Cuando está por encima de 0.8, el paciente crítico está grave, y cuando está por encima de 1, el paciente crítico está con un alto grado de mortalidad en el índice de choque, y se toma frecuencia cardíaca dividido presión arterial sistólica. Hay otro que se llama el índice de choque modificado. El índice de choque modificado es frecuencia cardíaca dividido presión arterial media, y lo normal va entre 0.7 a 1.3. De 1.3 a 1.8 el paciente está grave, y de 1.8 el paciente tiene un alto índice de mortalidad. Y si miramos a esto, pacientes que sostienen la frecuencia cardíaca, pacientes sépticos, entre 90 y 95 frecuencia cardíaca por minuto por más de 5 minutos, son pacientes que tienen un 5% de mortalidad. Aquellos que manejan entre 110 y 115 por más de 15 minutos tienen un 15% de mortalidad, y aquellos que manejan más de 125 frecuencia cardíaca, 125 por más de 25 minutos, son pacientes que tienen un 25% de mortalidad, y así. Hay otro parámetro a medir que se llama el índice diastólico, de choque diastólico. Cuando la presión arterial diastólica está entrando en falla, hay disminución en la presión, en la perfusión a los tejidos, y ahí debemos de medir nosotros lactato. Y para medir, y cómo lo subrogamos, cuando vemos el moteado en forma de una moneda en la rodilla. En pacientes de pelo oscuro debemos de buscar ese moteado. Cuando el moteado va hasta la parte superior de la rodilla, el paciente está más crítico. Cuando sube hasta los bastos, el paciente está más crítico. Cuando sube hasta la ingle, más crítico, y así sucesivamente.
porque hay una disminución en la perfusión sanguínea. Ese índice de choque diastólico nos indica la perfusión sanguínea y debemos de medir lactato. En el paciente crítico, por regla general, es mejor medirlo. Cuando la presión de pulso es normal, pero hay hipotensión, las causas son sistémicas y debemos de buscar alguna vasodilatación, algo que nos esté desencadenando una vasodilatación en perros o gatos o en el paciente que nosotros estemos manejando. Eso hay que hacer en todos los pacientes. Y otro de los parámetros a medir es el doble producto. Multiplicamos la frecuencia cardíaca por la presión arterial sistólica y cuando está por encima de 11.000, generalmente en perros y gatos, quiere decir que este paciente aún no ha salido del choque en que se encuentra y aún no está bien reanimado. Entonces, los invito a que vean mi canal Sala de Emergencias en YouTube, activen la campana de notificaciones y den like. Para todos ustedes, hasta un próximo quite, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Recuerden que soy Juan Carlos, veterinario clínico con pequeños animales. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico y medicina de especies silvestres. Que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Me encuentro ubicado en la ciudad de Manizales, Colombia. Mi teléfono 311-502-1449, cita previa. Gracias.